Gran gusto estar de nuevo con ustedes en el diálogo. Comenzamos este miércoles con nuestros distinguidos invitados. Nuestro país registra en lo que va del presente año 42 homicidios múltiples a nivel nacional. Alrededor de 27 mujeres han sido asesinadas en estos hechos violentos, por lo que la tasa de homicidios podría cerrar el año con más de 40 por cada 100.000 habitantes. Según las estadísticas del Observatorio de la Violencia, las más de 40 masacres han dejado un saldo de 144 víctimas de la violencia en el país, de las cuales al menos 27 son mujeres. Cifras indicadoras que en Honduras se registran 10 homicidios diarios. Los departamentos que presentan mayor índice de homicidios múltiples son Cortés, luego seguido por Comayagua y Francisco Morazán. Expertos prevén que la tasa de criminalidad va a subir unos 2 puntos al término de este año en comparación con el periodo anterior. La tasa de homicidios ha crecido lamentablemente en un 10% comparado con el 2020. Y es que el año pasado la tasa de homicidios llegó a 38.9 por cada 100.000 habitantes. Para conversar con nosotros sobre esta temática que enciende las alarmas de la sociedad, nos acompañan vía Zoom la licenciada Migdonia Ayestas, que es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el abogado Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Sin más preámbulos, les presentamos y les agradecemos el que estén vía Zoom con nosotros, licenciada Ayestas y abogado. Muy buenos días, es un gusto que estén aquí. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Jorge, y mucho gusto al abogado Kenneth Madrid por compartir este espacio y que podamos hablar de un tema que es de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, como es la vida, la seguridad de las personas. Definitivamente. Gracias, licenciada Ayestas. Abogado Madrid, en la introducción también, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Zelaya. Es un gusto poder acompañarles acá a su enorme audiencia. Y por supuesto también es un placer estar acá en este foro, pues conversando con usted y con la licenciada Migdonia Ayestas acá al Observatorio de la Universidad Autónoma Nacional. Y por supuesto, mire, este tema tan preocupante, es un tema tan de actualidad en la sociedad hondureña y que preocupa a todos, ¿verdad? En las actuales circunstancias en que se desenvuelve. Gracias, abogado Madrid, director de Seguridad y Justicia de ASJ. Entramos ya de lleno en la conversación para ganar los minutos hasta las 8 en punto de la mañana. ¿Cómo interpretar este crecimiento de la ola de violencia y particularmente en contra de la mujer, licenciada Ayestas? Bueno, sin duda vivimos en un país violento que sin estar en guerra ocupa las tasas más altas de Latinoamérica de violencia y criminalidad, y en este caso medidas a través de la tasa de homicidio. Ya decía usted, cerramos el año 2020 con una tasa de 38.7 por cada 100.000 habitantes, a pesar de las reducciones, eso también es importante decirlo. Pero ocupamos el primer lugar en Centroamérica, solo seguido de Guatemala y El Salvador. Y vean, las tasas en Centroamérica, si las promediamos de los otros países, es de 11 puntos en la tasa de homicidios. Y nosotros con 38.9 por cada 100.000 habitantes. Este año, el promedio diario es 10 homicidios diarios, dentro de los cuales una es mujer. Pero dentro de esos 10, si lo desagregamos por sexo, son 9 hombres, una mujer, pero de esos hombres o de esos jóvenes, 5 de ellos son jóvenes. En promedio, el 50% de las muertes violentas que ocurren en el país son jóvenes. Es decir, el principal activo del país, el presente y el futuro, está en riesgo, precisamente porque son estos jóvenes que sin oportunidades están perdiendo la vida. Sin duda se pone en riesgo la existencia humana, las esperanzas de una familia de poder superarse o la convivencia pacífica de la ciudadanía. Si lo vemos en crímenes de alto impacto, como son los homicidios múltiples, lo que comúnmente llaman masacres, en lo que va del año son 42 los que están ocurriendo, y solo hay un homicidio múltiple menos
que el año pasado, que fueron 43 con 156 víctimas, y este año son 42 con 144 víctimas, es decir, una disminución del 2%. Y esto se preocupa también porque los crímenes y las muertes violentas de mujeres y femicidios también están a la alza. En un análisis que habíamos hecho como observatorio hasta el 8 de septiembre, se presentaban 209 homicidios, pero ya al final de septiembre ya se han presentado 243 femicidios y muertes violentas de mujeres, porque todavía no hemos categorizado las dos. Y esto es una preocupación precisamente porque hay un aumento de esa violencia y criminalidad y con datos oficiales, hasta el mes de octubre, el 17, ya se están presentando más homicidios. Y esto se vuelve una preocupación porque son más de 150 homicidios comparándolos con el año pasado, 2.900 homicidios lo que se han presentado en este año. Y estamos en una tasa de homicidios parcial, obviamente, porque eso se va sumando en lo que va pasando el tiempo, de 31 por cada 100.000 habitantes, y si la proyectamos hasta el mes de diciembre, la tasa de homicidios va a cerrar superior al 40 por cada 100.000 habitantes. Lamentable, porque estamos en un año que debería ser el más pacífico, precisamente porque estamos en un proceso electoral que debería llamar a los políticos, a los líderes políticos y al mismo gobierno a brindar mejores resultados para que la gente no tenga el problema y el miedo de acudir a las urnas. En lo que ha apuntado la licenciada Ayestas, la tasa de homicidios que se han incrementado en el país, le consulto entonces al abogado Kenneth Madrid en su condición de director de Seguridad y Justicia de ASJ. ¿Existe debilidad en su concepto de las fuerzas de seguridad del Estado en relación a esta temática? Que hay que reconocerlo, ha bajado en los últimos tiempos, sí, pero ahora, en el año pasado y se han incrementado, y esto debe de generar preocupación. Y por lo tanto, en su concepto, ¿cree que el Estado en qué está fallando en relación a estos acontecimientos lamentables que se están dando en los últimos meses en el país? Sí, licenciado Zelaya, mire, es importante ver de manera fría estos datos que nos presenta la licenciada Ayestas, y que son de preocupación para todo el pueblo hondureño. Y sin lugar a dudas que hay circunstancias que uno puede apreciar a lo largo del tiempo, como se redujo considerablemente la tasa de homicidios, pero llegado un momento se estancaron. Se estancó en un 38% y ahora comenzó a crecer nuevamente. Entonces, hay ciertos factores que deben analizarse, y tal como la pregunta que usted hacía referencia, licenciado Zelaya, hay diferentes factores. Mire, en primer lugar, tiene que ver mucho la tasa de impunidad que hay en el país. En el país hay una tasa de impunidad que del 2018 era del 94%. ¿Qué significa? Que de cada 100 casos que llegan de homicidios, solo 6 terminan en una sentencia condenatoria en el país. Es decir, la investigación criminal es muy poca la que se realiza y tiene evidencia científica. Eso mejoró en el 2019. Logró elevar a 84%. ¿Qué significa eso? Bueno, al final, que de cada 100 casos solo llegan aproximadamente 16 casos a condena. Esto había una tasa demasiado baja para un país que está tratando de luchar por que sus tasas de homicidio bajen aún más del espacio donde se había estancado. Al no mejorar los aspectos de investigación relacionados al delito, prácticamente en Honduras el adagio popular del que el que no la hace no la paga. Entonces no hay un distractor de prevención general para las personas. Es decir, pues, el adagio popular que le mencioné, las personas dicen, bueno, podemos realizar un hecho delictivo que es muy difícilmente la justicia nos va a alcanzar, porque las estrategias de investigación no funcionan adecuadamente, los actores de justicia no trabajan coordinadamente, entonces no pueden llegar
a mejorar esos índices de impunidad de manera efectiva para lograr que haya una tasa de impunidad mucho menor y que efectivamente esas estrategias de prevención general mejoren. Y aquí, licenciado Zelaya, le hago ese análisis de prevención porque tiene que ver mucho el otro aspecto, y seguramente acá vamos a coincidir con la licenciada Yestas, que es que en Honduras no hay un programa estratégico de prevención del delito. Y ese es el aspecto fundamental. Al no existir, y cuando usted mencionaba la pregunta qué pasa entre las autoridades, el primer punto es que no hay una investigación criminal de manera coordinada y adecuada, y segundo, que no hay un programa adecuado de prevención del delito. Prevención del delito no solo es hacer canchas, prevención del delito no solo es crear algún espacio para jóvenes, esos espacios deben estar integrados y sistematizados desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, licenciado Zelaya, la prevención del delito es hacer un programa adecuado que vaya encaminado a detectar y atender oportunidades de problemas de conducta, problemas de adicciones, deserción escolar, alteraciones en el estado de ánimo de las personas como depresión, bipolaridad, etcétera, el maltrato infantil, que son el futuro del mañana, los jóvenes que ahora están en problemas, la rebeldía, etcétera. Hemos descuidado las instituciones que trabajaban junto a los sistemas formales, que son los sistemas informales como la familia, la iglesia, los valores culturales, los hemos descuidado en un programa estratégico de prevención. ¿Y qué pasa al no tener esto claro, licenciado? El tema del desarrollo social o prevención social de las personas, entonces esa base local o comunitaria se degrada, se descuida, y entonces entra en un proceso evolutivo en la sociedad, pero no para bien, sino para mal, donde situaciones propicias del delito o situacional van creciendo y van apropiándose de esa falta de valores éticos, morales en la sociedad y falta de construcción. Y obviamente el otro aspecto también, licenciado Zelaya, que uno ve que ha faltado son los programas de reinserción social. Es decir, las personas que ya cometieron un ilícito, no hay ningún programa para que esas personas puedan reinsertarse nuevamente en la sociedad. Y por eso es que hay una alta tasa también en el país de reincidencia delictiva, en el cual esas personas vuelven a cometer delito, vuelven a ofender a los ciudadanos, porque no existen esos programas para poder reinsertar a esas personas. Y habrá que preguntarse ahora, licenciado Zelaya, y a toda la sociedad hondureña, si algunas estrategias de prevención son realmente reales o no. Y acá enfocando en la pregunta que usted realizaba y también el comentario de su panelista, la licenciada Yestas, el tema de violencia de la mujer. Mire, es un tema fundamental y nos preguntamos qué tan efectiva es la ley de violencia doméstica o no, porque realmente tiene una situación de, si pudiésemos decir, de obligatoriedad muy poca o muy corta. No hay realmente fuerza ejecutiva para que la persona tenga o no algún tipo de exigencia de cumplimiento. A veces no basta con solo realizar labores de barrer calles, labores que van encaminadas para que comprenda toda su teleaudiencia. Esas labores que no son demasiado coercitivas, a veces no son lo debidamente preventivas. Hemos visto que un hombre que maltrata a una mujer en el sentido que va encaminado psicológico o también llega al momento de agredirla también físicamente, eso después a futuro, las estadísticas demuestran que ese es un futuro agresor y encaminado a delitos contra la vida o la libertad sexual. Entonces también es una estrategia que el gobierno debe de preguntarse si ha llegado el momento o no de evaluar si está cumpliendo con la exigencia o no la jurisdicción de violencia doméstica, por ejemplo. Preocupación, gracias, abogado Kenneth en Madrid, que existe en el país en este momento por los altos índices de violencia que se están incrementando y que a final de año podrían subir de 38.9 que fue el 2020, incrementarse el 2021. No hay programas estratégicos en relación al combate de prevención del delito, y esto no solo en el área de seguridad, también, y lo decimos con propiedad, en el área de la salud y en el área de educación. Por eso el país
se encuentra en las condiciones en que estamos viviendo en este momento. Los valores morales, los valores éticos, los valores culturales a nivel de familia se han perdido. Es fundamental regresar a ellos, independientemente de los avances tecnológicos que se puedan tener. Nunca, nunca, nunca debe perderse el control de los padres sobre los hijos, la autoridad de los padres sobre los hijos. Pero ahora los hijos quieren mandar a los papás. Y ahora hay organismos de derechos humanos que permiten completamente, sin que haya un abuso, por supuesto, en el tratamiento, pero los hijos van a ser siempre hijos. Siempre hijos, y los padres ejercer una autoridad que por supuesto permitirles que ellos den sus opiniones, que digan a medida van pasando los años, tener su propia independencia, pero los niños como tal tienen que estar supeditados a la dirección del papá, de la mamá, de la familia como tal. Y un hijo que crece en una familia unida, en una familia en donde hay valores, en donde hay ética, es un hijo o una hija que va a crecer con valores realmente que le van a servir en el transcurso de la vida. Y después, no ver todos esos acontecimientos que presentamos los medios de comunicación, en donde hay una pérdida de valores que definitivamente los estamos viviendo. Nos van a permitir, por favor, abogado y licenciado, una pausa rápida y regresaremos con ustedes en radio, en televisión y en Facebook con sus aportes que son importantes. Y que le digo a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, presten atención y por favor, tomemos en cuenta las opiniones de gente experta en esta área, por ejemplo, de seguridad, y procuremos en lo posible mejorar nuestra forma de ser, nuestra conducta, y desde pequeño eduquemos a nuestros hijos para que cuando estén grandes no enfrenten este tipo de problemas. Pausa breve y regresamos en un momento. Volvemos con nuestros invitados en esta temática. Se registran más de 40 homicidios múltiples a nivel nacional en lo que va del año. ¿Cómo poder controlar estos hechos de violencia? Le pregunto, sin más preámbulos en este instante, a la licenciada Yestas. Yo me preguntaba a quién hay que echarle la culpa de tanta violencia y criminalidad. Y ahí hay que estudiar también cuáles son los factores que causan esta violencia. Y ya el abogado Kenneth lo decía, y hay la impunidad, que las instituciones no den los resultados por los cuales deberían hacerlo, como es la investigación, interponer acción penal y judicializar los casos. Eso realmente manda un mal mensaje, y el mensaje es que manda que, no, el Estado no va a hacer nada y por lo tanto puedo hacerlo yo. Justicia por mano propia. Pero además eso crea una desconfianza en las instituciones. Cuando no dan resultado, la gente desconfía. Y vean, en la última encuesta de percepción de inseguridad y victimización que establecimos como Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, el 89.9% estableció que Honduras es un país inseguro y que lo va a estar por los próximos años. Pero además, que la desconfianza que tienen es de menos 32%. Es decir, que las instituciones de seguridad y justicia no confía a la gente. Y ahí es donde se vuelve un problema. El otro problema es que esas instituciones que no dan resultado en materia de justicia y de seguridad, también no incorporan temas que tienen que ver con la prevención. Y ahí enseñar es más barato, es más efectivo como un factor de protección ante la violencia. Enseñarles sobre los factores de riesgo, los factores de protección es importante. Enseñarles cómo evitar que haya violencia sexual, cómo haya bullying, cómo no sentirse inseguro. Es importante porque les va a prevenir, les va a servir como un factor de contención. Pero la cultura violenta es una responsabilidad del Estado, porque hay que enseñarla. Hay que enseñarla en las instituciones de socialización del Estado, como es la escuela, el centro de salud,
la familia, y aquí incorporo otro tema, la iglesia. ¿Y por qué? Porque es la única forma que vamos a enseñarles que no se vale golpear, violentar a una mujer, pero que también no se vale agredir al otro, al par, al niño, a la niña. Y además de que no se vale robarle al Estado, ¿no? Entonces, todos esos temas hay que enseñárselos en la escuela. Pero es importante también establecer que no se atacan las causas de raíz. El incendio que usted presentaba de unas cuarterías también es responsabilidad de quién. O sea, el que mandó instalar el fluido eléctrico en esas cuarterías, o también del Estado que no formó y no le dio las condiciones adecuadas a la ciudadanía para tener una vida decorosa. Entonces, ahí hay causas estructurales como la pobreza, como la falta de fuentes de empleo, como la falta de acceso a una educación de calidad que habilite a la ciudadanía a que resuelva sus condiciones de vida o al menos las necesidades básicas. Pero también el sistema de salud, que eso ya está ampliamente discutido. Y esos son factores estructurales que hacen que una persona esté en condición de pobreza y de marginación, o que tenga unas mejores condiciones y decida quedarse en este país o decida irse, porque también otra de las causas estructurales es la migración y dentro de ellos estos problemas que tenemos como la delincuencia organizada, como la extorsión, como el control del territorio que ejercen ciertos grupos al margen de la ley, pero además el tema de la forma como se está investigando y desarrollando investigación criminal en estos temas que son importantes. Entonces, ahí hay mucho de todo. Que se defina solo que el control del delito es lo más importante y no la prevención, es un tema que tenemos que discutir y que nuestros políticos en este momento que están en campaña deben presentar. Yo solo he visto un plan de gobierno donde presenta los temas de seguridad. El resto cree que va a ser lo mismo: más armas, más militares, más policías, más postas policiales. Miren, en Honduras se construyen más postas policiales que escuelas. Se construyen más cárceles de máxima seguridad que escuelas experimentales. Pregúntense cuáles escuelas ha inaugurado el gobierno, si no es porque países amigos como Japón, Alemania andan reconstruyendo escuelas en su zona de trabajo. De lo contrario, no hay una. Todas las escuelas están casi destruidas y ahí es donde se vuelve un problema, porque se vuelve un problema, perdón por repetirlo, generalizado, que lo que hace es que estas causas estructurales de la violencia sigan ahondándose más. Por eso es que es importante partir de algo, y es el hecho de que no solo el control y la disuasión del delito, porque ya no disuade, porque no se investiga, es lo que hay que primar, sino que hay que primar el tema de la prevención primaria, secundaria y terciaria de la violencia, la rehabilitación de los delincuentes, para que no sigan cometiendo el hecho. La reinserción social de los privados de libertad también es importante y es parte de esos pilares que se establecen en materia de seguridad ciudadana. Porque de lo contrario vamos a seguir en las mismas y vamos a seguir creyendo que la única oportunidad de los jóvenes del campo, en su mayoría, es irse a formar parte del ejército y a formar parte de la Policía Nacional, porque es la única fuente de trabajo que tienen en este país las familias para salir adelante. Y ya vemos que no es suficiente esa formación, porque siguen involucrándose en actividades delictivas, y la prueba de ello son 7 policías en Juticalpa que fueron capturados, y eso fue bueno que los capturara su misma institución con el tema de portación de armas y drogas. Gracias, licenciada. Ya está este abogado. Kenneth Madrid. De acuerdo a lo que nos ha dicho la licenciada en este momento, si las causas no se están atacando, si el deterioro de la calidad de vida de la gente es muchísimo más que evidente, si esos factores estructurales están siendo un fracaso en este momento, entonces, ¿hacia dónde vamos como país, como nación?
Bueno, licenciado Zelaya, es lamentable saber que vamos en rumbo, ¿verdad? Que vamos navegando sin un norte claro, sin un destino totalmente dirigido, y es precisamente por parte de lo que la licenciada ya está mencionaba. Mire, es totalmente complejo no poder apreciar en los planes de gobierno, si podemos llamarlo así, hemos podido ver de las principales fuerzas políticas del país un contenido estratégico muy bien orientado hacia la prevención del delito, hacia estructurar de forma adecuada y de manera holística o integral el tema de seguridad y justicia, porque ambos van debidamente concatenados, y al no verlo de esa manera, trabajado científicamente, entonces da pesar que el tema de seguridad y justicia pase a un segundo o tercer plano en los candidatos a la presidencia de la República, e incluso en los temas municipales, lo que he podido apreciar, tampoco hay un alto contenido de este tema, y los gobiernos locales tienen mucha responsabilidad en estas funciones, y este tema por los políticos no es un tema que tiene mucho que ver. El tema es que no vende, ¿verdad? No es un tema que venda para las elecciones generales, pero desgraciadamente es un tema que tiene muy golpeado el país, es un tema que lo tiene desorientado, porque al momento de que su población está muriendo y muriendo violentamente, es un tema que prácticamente urge de una medicina rápida y efectiva, y en este momento al parecer están a la deriva y no tienen la solución adecuada. Mire, las estrategias de represión son adecuadas en determinado momento de qué suceden los hechos, porque es necesario. La represión del delito está en una cadena para poder llevar una paz social adecuada, pero como platicábamos hace un momento, o sea, esa solo es una circunstancia de cómo se puede atacar delito cuando ya se cometió, pero la manera preventiva no es a través de la represión del delito. Eso es para que efectivamente el que lo cometió obtenga una sanción intimidatoria. Pero en esto, el no ver adecuadamente que tenga un tratamiento diferenciado este tema, prácticamente vamos sin rumbo, vamos sin un norte adecuado, y si seguimos bajo las mismas circunstancias, vamos a terminar el año con un índice muy alto, arriba de 40% la tasa de homicidios, y muy lamentable el tema también de la muerte de mujeres, porque mire, el licenciado Zelaya, el tema es que el código muy bien señala que como femicidios, la muerte de mujeres por temas relacionados con género, basados en relaciones desiguales de poder. Pero si nosotros vemos esa circunstancia y no la enfocamos desde el tema de género, mueren muchísimas mujeres todos los días en el país, pero que no necesariamente son femicidios. O sea que si lo valoramos en los casos en que la mujer también es víctima, es innumerables casos que suceden en el país. Y como le mencionaba, no solo el tema de homicidios o de otros delitos contra la vida, como lo son las lesiones, o los delitos contra la libertad sexual, en los cuales la mujer obviamente es muy y severamente golpeada, y el cual ya es un grupo vulnerable dentro de la sociedad. No hay tampoco políticas fuertes, únicamente el programa de Ciudad Mujer que hemos visto a nivel nacional, pero dista mucho del tema de poder el delito llevarlo a cabo. Y quiero terminar este segmento, licenciado Zelaya, manifestándole algo muy importante. Mire, la sociedad hondureña tiene un problema serio de seguridad ciudadana. El tema de seguridad ciudadana va enfocado hacia varios puntos. Primero, como usted lo decía, debe de haber salud, debe haber educación, debe ser un contexto integral para que el ciudadano se sienta feliz en su desarrollo integral como ser humano en una sociedad. Pero eso tampoco lo vemos en el país. No hay esa integración para que el ciudadano pueda tener entre trabajo, salud, educación y un desarrollo habitual. Y además, algo fundamental, miren, en el país no hay tampoco una estrategia que permita dar seguimiento a las víctimas de los delitos. No hay una atención psicológica diferenciada para todas las familias
o para las víctimas que han sido objeto de un delito. Y al no darle este seguimiento a estas personas, no darle la orientación adecuada, también esas personas cometen delitos producto de la venganza, cometen delitos producto de situaciones que van encaminadas a su desorden de personalidad, que ha sucedido producto del impacto que llegó a sus vidas. Esos temas son fundamentales, poder verlos uno en un programa que va enfocado a reducir la violencia en un país. Y eso, decíamos, ¿por qué antes no veíamos estas circunstancias? Porque antes, incluso sin tenerlo plasmado en un plan de reducción de la violencia, antes las instituciones no formales lo realizaban. Trabajaban fuertemente cuando nuestros padres nos llevaban a misa los días domingos, o cuando los padres mandaban a sus hijos a la escuela dominical, en el caso de la religión evangélica, a todos los niños, para que fueran los domingos a recibir esas orientaciones. Y eso ahora se ha perdido fuertemente. Eso ahora ya no existe. También en el seno de la reunificación familiar habían situaciones diferentes, los padres manejaban muy distintas las acciones, y uno ve programas psicológicos que trabajan este tema de reducción del delito, cómo se manejaban las emociones de una forma diferente. Desde Zelaya, y acá era importante cómo el padre, la madre o el cuidador aprendía a manejar las emociones y a mantener a los hijos o hijas en un trato amable, diferenciado, comprender las emociones que tenían y encontrar y cómo los momentos de tensión poder bajarlos. Era diferente. Ahora, en este mundo agitado en el que vivimos, que los padres a veces ven a los hijos en la noche y prácticamente cuando están ya yéndose a dormir no tienen pláticas con los hijos, han prácticamente abandonado esa labor y quieren dejárselo a un sistema educativo que ya no está preparado para asumir esa labor. Entonces no hay tampoco una comunicación adecuada con los niños, niñas y adolescentes, y ellos son muy permeables y generalmente imitan todo lo que ven a esas edades, ¿verdad? Entonces también hay carencia de afecto en nuestra sociedad y pueden ser aspectos muy distantes después de lo que uno ve en el delito, pero son prácticamente la base emocional fuerte de todo ser humano que lo construye y lo va formando para ser un ser humano de bien en una sociedad. La personalidad de un ser humano, recordemos que se forma de los 0 a los 7 años. Ahí se forma la base de todo ser humano en una sociedad compleja. Y en Honduras hemos dejado de apostarle a la construcción de los seres humanos valiosos, y ahí es donde tenemos ahora el gran problema decadente nuestro, donde abandonamos al ser humano y decidimos apostar a otras cosas que no van encaminadas a esa construcción. Sin un rumbo, gracias abogado, sin un norte y con planes estratégicos que no se ven por parte de los candidatos que pueden ganar las elecciones, porque aquí lo reiteramos siempre, o gana doña Xiomara, o gana Tito Fura, o gana Yanni Rosenthal. De ahí paremos de contar con todo el respeto del resto de los candidatos. Pues entonces estos tres deberían de presentar planes en estos y otros temas de interés social. Deben de presentarlo, pero bueno, voy a hablar menos porque quiero escuchar con atención y estoy seguro que ustedes también a nuestros invitados. Pausa breve y regresamos una vez más con ellos. Hay que fortalecer el núcleo familiar, apoyar las iglesias en general. Las iglesias, no importa de qué denominación ellas, sea en barrios y colonias, a veces funcionan unas iglesias pequeñitas, pero con un gran sentido de amor. Esas iglesias deben de ser apoyadas por el Estado, por los gobiernos. Le pregunto a nuestros invitados, quisiera aprovechar estos 10 minutos que tenemos con la licenciada Yestas y el abogado Madrid. ¿Es necesario la injerencia de entes internacionales ante el fracaso que se tiene en esta temática tan importante, los homicidios, la criminalidad que se ha incrementado, que pareciera que no, porque la gente, y si uno les pregunta a la gente del gobierno, no es que hemos bajado, antes estábamos hasta por cada 100.000 habitantes, llegamos a tener 98, no importa, el hecho es que
se recrudece, se vuelve también esta misma temática. Licenciada, ¿y esta es oportuno ya la intervención de algunos organismos internacionales en este tema, ante también la falencia de que los candidatos que pueden ganar las elecciones con toda sinceridad no han presentado un programa de prevención en esta temática? Mire, los organismos internacionales siempre han apoyado al Estado de Honduras. Lo apoyan directamente a través de sus instituciones, pero también a través de las organizaciones. Bueno, el abogado Kenneth Madrid y yo sabemos que nuestras organizaciones también han sido apoyadas por organismos internacionales para desarrollar acciones. Y esto es importante porque esto ayuda a nuevos enfoques, a que las intervenciones sean más directas, que la gente pueda conocer más sobre temas específicos. ¿Que es necesario que sigan apoyando? Sí, pero también es necesario que el gobierno, que las instituciones y más que eso, los funcionarios no vean a las organizaciones de la sociedad civil como sus adversarios, porque trabajan y dicen las cosas por su nombre y no tienen reparos y son honestos para decir los problemas que hay. Entonces no verlos como estás conmigo o contra mí, sino más bien que los organismos internacionales y que las organizaciones de la sociedad civil tienen unas acciones o actividades importantes que desarrollar en el país, y por lo tanto son necesarias. Y ahí no solo los organismos de cooperación internacional, muchas embajadas también apoyan las acciones en materia de seguridad, de justicia, de derechos humanos, en salud, en un país que está tan necesitado, que muchas veces, si no fuera por la cooperación internacional, no se trabajarían estos temas y estas áreas estratégicas que el Estado muchas veces descuida. Y viéndolo en los temas de la familia, es necesario avanzar. Porque la gente dice, es que los derechos del niño vinieron a afectar a cómo la forma educa. Eso no es cierto. O sea, los que tenemos hijos e hijas sabemos que no es castigando, no es pegándoles a los niños como se educan. Un momento antes del 80, la disciplina entraba con sangre, eso nos decía. Y yo, que soy profesora de educación primaria, en primer lugar, y después de educación media, sabía que eso pasaba, que en la escuela, igual que en la casa, a fajazos se enseñaba. Y si el niño no se aprendía la tabla, entonces había que ponerle de acuerdo a la tabla que había que enseñar tantos fajazos como fueran necesarios, o con el anillo del profesor. Pero eso no es posible ya. Y hay formas de educar, eso se llama disciplina positiva. No es el autoritarismo, aquí mando yo y por lo tanto se va a hacer lo que yo diga, sino que hay que conversar. El diálogo empieza en el hogar y eso va a ser importante para el resto. Y luego el dedicarle tiempo, que ya el abogado Kenneth Madrid decía, el dedicarle tiempo a la familia va a ser importante para tener niños y niñas formados con los suficientes valores éticos y morales que ayuden a esa sociedad. Y ahí es donde también la iglesia es importante. Por eso es que no solo los organismos internacionales de cooperación, no solo las embajadas que apoyan, las organizaciones de la sociedad civil, como entes que vienen y se preocupan por un país y por este nuestro para hacer y apoyar al Estado, sino que también instituciones como la familia, la iglesia y la escuela deberían estar pensando ya también en cómo mejorar la situación del país desde esos microsistemas como es la familia y educar al niño para que cuando grande, y eso lo dice la Biblia, sea un ejemplo. Sí, mire, es una temática bastante amplia que ustedes la manejan con una propiedad enorme, disciplina positiva, dialogar en el hogar, que eso debe de ser permanente con la compañera, con los hijos, con toda la familia, tiempo de calidad en la familia. Los valores éticos y morales que se han definitivamente perdido, la iglesia y la escuela, tener una participación. Pero aquí pareciera que los gobiernos, y aquí hablamos de todos los que han pasado, no les interesa. Ven ustedes, los programas de gobierno no se incluye en este instante. Y vamos a elecciones, ¿cuándo? El 28 de noviembre. Tendremos nuevas autoridades que van a tomar posesión en enero, pero ya van a ser electas en el mes de noviembre. Abogado Kenneth Madrid, le agradecemos muchísimo, quisiéramos tener muchísimo más tiempo que una hora.
pero yo creo que es importante que ustedes, por favor, siempre remarquen en eso. 2, 3 personas que escuchen el mensaje, los comentarios de ustedes, que son expertos en esta temática, y que cambien, que cambiemos todos, nos incluimos. Perfecto, solo es Dios, pero a nivel de la familia, a nivel de las iglesias y de la escuela, que nos demos cuenta que el rumbo del país no es el correcto que llevamos hasta el momento y que tenemos que hacer un giro diferente para que podamos tener posibilidades de salir adelante todos y que no, como ustedes lo dicen y otra vez, lo apuntaba la licenciada Ayestas, que no quiera la gente irse para los Estados Unidos. Nadie quiere dejar a su familia botada, pero si las condiciones no son favorables, vea usted el incremento, que es el tema que hemos manejado. Recuerde estos datos del Observatorio de la Violencia, la criminalidad que se sigue presentando, que se sigue dando. Entonces entra como una etapa de desesperación en la población y esto realmente no es bueno. Por favor, abogado. En efecto, licenciado Zelaya, tal como usted lo manifiesta, así es, así debe de ir enfocado el camino que debe de seguir nuestra clase política. Ojalá que haya una luz en el camino, ojalá que puedan escuchar a su pueblo, que les clama, que les dice que deben de retomar el camino adecuado en estos temas tan importantes, porque la descomposición social de una sociedad, si no se toman las riendas en los momentos oportunos o adecuados después, pareciera ya muy tarde. Y creo que Honduras todavía está a tiempo de poder tomar las riendas del camino en que se encuentra. Hay aspectos fundamentales, como le mencionamos al inicio, que ya han sido analizadas en innumerables ocasiones. Hay que tomar el enfoque necesario. La coordinación interinstitucional es fundamental en materia de investigación para reducir los delitos. Un dato muy rápido. En Honduras, la policía tiene los laboratorios de investigación que están a la vanguardia prácticamente en América Latina y no los utilizan para investigar el delito porque el Ministerio Público no confía en las pericias que le puede dar la policía. Unos laboratorios que costaron casi alrededor de $60 millones por un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, y es lamentable que entre operadores tengan esas situaciones de descoordinación en perjuicio de la investigación del delito y lo que la sociedad hondureña necesita. Es lamentable esa descoordinación y en perjuicio de miles de víctimas que necesitan saber quién le dio muerte a su familiar. No hay estrategias de investigación adecuada y al final datos como estos que le estoy dando o datos como que hay 3.000 órdenes de captura solo en Tegucigalpa pendientes de ejecutarse y que no se ejecutan producto de que no hay un modelo de gestión adecuado para poder capturar a esas personas que ya ofendieron al sistema. Entonces, eso es necesario y además sí quería decirle que los organismos internacionales ayudan enormemente. La cooperación internacional es de vital importancia porque en esos países en vías de desarrollo ellos traen innovación, traen nuevas ideas, ayudan, se trabaja efectivamente, pero la responsabilidad fuerte es del Estado de Honduras. La responsabilidad es nuestra y a los políticos que se dejen ayudar, que escuchen y que coadyuven con toda la sociedad hondureña, porque todos tenemos buenas prácticas y es importante trabajar de la mano con toda la sociedad hondureña. Muchas gracias, licenciado. Todo lo contrario, gracias a usted, abogado. Muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente, gracias por habernos acompañado. El abogado Kenneth Madrid, que es el director de Seguridad y Justicia de ASJ. Licenciada, un minuto, por favor, agradeciendo su participación. Es la directora del Observatorio de la Violencia. Hemos manejado en el comienzo 42 homicidios múltiples a nivel nacional, en donde se han visto involucradas 27 mujeres que han sido asesinadas en estos hechos violentos. Por favor, sus palabras finales y como le indicábamos al abogado también, gracias por habernos acompañado, gracias por sus comentarios y por ser luz y aportarnos en momentos en que debería de importarnos a todos esta temática que no debería de seguir en el país. Decirles muchas gracias y sobre todo que debemos aprender a desaprender la violencia, porque es un comportamiento que hemos interiorizado y que a la menor de una discusión termina en una muerte violenta, y esto también definirlo y establecer que esta cultura violenta se forma también y se aprende en la familia.
Por lo tanto, es necesario buscar esos factores de protección que nos ayuden a mejorar. Así que les agradezco mucho y estamos para conversar y poder enseñar, porque lo que hacemos como Observatorio Nacional de la Violencia es una forma de prevenir la violencia, para que se puedan establecer estrategias en materia de seguridad y justicia para bien de la población hondureña. Muchas gracias, licenciada. Agradecidos, inmensamente agradecidos. Buenos días, la licenciada Migdonia Ayestas y el abogado Kenneth Madrid sobre esta temática. Las causas, pareciera que vamos sin rumbo, pareciera que no tenemos un norte. Sin embargo, estamos a tiempo todavía, nos han dicho nuestros invitados, y la disciplina es sumamente importante, dialogar en el hogar también y la participación de los gobiernos como tal. Nuestros expertos nos han afirmado la mañana de hoy que las causas para que se incrementen los crímenes en las principales ciudades de Honduras se debe al poco interés también que muestran las autoridades en cumplir con un plan objetivo concreto que dé un resguardo físico a la población. Es por ello que en barrios y colonias los grupos criminales siguen manteniendo el control de territorios por la venta de droga y ahora incluso la siembra de planta de coca, lo que contribuye al incremento de la violencia. Y otro de los elementos en los homicidios es la violencia intrafamiliar, por lo que el llamado es a las autoridades a tomar cartas en el asunto lo más pronto posible. No se debe olvidar que velar por la paz y velar por la tranquilidad de la ciudadanía es crucial para un Estado como el nuestro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y una vez más a nuestros invitados, la licenciada Ayestas, el abogado Madrid, sobre esta temática que debería de estar en discusión permanente también en los medios de comunicación. Y decirle a los gobiernos, al margen de quien sea, el que está terminando y los que vienen, que tienen que prestarle atención, porque un Estado en donde la salud, en donde la educación y la seguridad se le presta atención, son gobiernos y países que salen adelante, sin ninguna duda. De ahí se deriva todo, y el apoyo también a las familias. Usted, mamá, papá, que nos está viendo, por favor no descuide la formación de sus hijos, la crianza de sus hijos. No importa qué condición social tenga, no importa. La autoridad y el cariño y el dialogar permanentemente con sus hijos, eso es muy importante, eso es determinante. Y en las escuelas y en las iglesias, hacer también el papel que les corresponde en apoyo a las familias, porque es primero en la familia, fundamental en la familia. Señora, usted, no importa si es madre soltera, porque hay gente, es que yo soy mamá soltera. No, dedíquele tiempo de calidad a su hija y a su hijo y esté pendiente de las actividades que realiza, porque después, aquí es cuando viene la descomposición social al paso de los años y después nos lamentamos grandemente. Alejandra Rivera, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.